Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, 15 grados la temperatura aquí en Montevideo. Momento de abrir la columna legal aquí en Arriba Gente en tiempos de redes sociales. Y por eso hoy les proponemos esta dicotomía, ¿no? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la realidad legal, la condena social. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, vamos a hablar de la condena social versus la condena judicial. Pablo Schiavi, abogado, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá en Arriba Gente. Bueno, ¿en qué estamos respecto a esta realidad cuando uno abre las redes sociales? En algunas de ellas ve acusaciones, ve violencia, ve señalamientos, ve difamación, y también ha servido ese como un mecanismo para realizar denuncias que han llevado a derivaciones judiciales, ¿no? ¿Dónde está esa franja, ese límite? Bueno, el límite es lo que estamos tratando de clarificar o tratar de alcanzar. Más que un límite sería, quizás la palabra que más se aplica sería un equilibrio, ¿no? Hoy estamos en un desfasaje bastante grande entre lo que es el impacto que tiene una condena social o mediática contra, digamos, el impacto que puede tener una condena a nivel judicial. Obviamente acá yo no estoy poniendo en pie de igualdad lo que es una condena o una eventual condena a un proceso judicial, pero los últimos tiempos demuestran que hay muchísimos ejemplos que a muchísimas personas, entre comillas, se les ha condenado socialmente por determinados hechos y después esos hechos no tuvieron eco o consecuencias judiciales. El problema que se plantea ahí es que quizás la reputación de esas personas quedó arruinada por completo y cuesta muchísimo volver al punto inicial y en los juzgados no hubo ninguna consecuencia. Entonces, como que ahí lo que nosotros decimos un poco es que el derecho en general salió de las bibliotecas y un poco lo que se busca es tratar de acompasar los tiempos judiciales y que para determinados casos, sobre todo aquellos casos más públicos, más notorios, los tiempos judiciales sean más breves, de modo de ir, lo cual sería hoy bastante imposible, pero ir en paralelo lo máximo posible para evitar lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando. Ese es un gran tema. También otro tema importante que lo planteo acá, como siempre en la mesa, es hoy ya no podemos hablar como hace unos años de que lo que se dice en redes o lo que pasa en redes no pasa nada, o sea, no tiene consecuencias en la vía judicial. De hecho, ha habido muchas condenas o formalizaciones por difamación, injurias, etcétera, con lo cual esa impunidad que la gente pensaba que yo le difamaba a cualquiera de las dos, o a un productor de canal, o al canal mismo, y no pasaba nada, eso se acabó. Incluso lo haga yo a nombre, a título personal, identificándome, o por las famosas cuentas anónimas que hace bastante tiempo ya habíamos conversado en este programa, donde era muy difícil llegar a ellos. Pero hoy, a través de lo que es el Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, se logra identificar a buena parte, no el total, pero a buena parte. Ahí está. Y eso ha bajado un poquito, ¿no? ¿Se precisa nueva legislación o ayornar la legislación justamente a los medios digitales? Porque en realidad se usa difamación e injurias que antes era por otros mecanismos, ¿no? Claro, y otro tema, y le sumo a eso, acceder a ese tipo de cuentas, ubicar a la persona real a través de las empresas como Twitter, por ejemplo, es muy complejo. Sí, Tiene que haber una amenaza de muerte, un caso de abuso, porque difamación muchas veces no llega a ubicarse a la persona real. Sí, a ver, primera pregunta a ver, nosotros tenemos, cuando hablamos de difamación e injurias, a nivel del Código Penal, lo que se busca proteger o tutelar es la dignidad o honra de las personas. O sea, el delito está regulado, no creo que requiera mayor regulación. Lo que sí que es un delito que está consagrado en el año 34, o sea, 1934, hace muchísimo. Claro, más que un siglo. Funcionaba distinta la difamación. Era otra, claro. Era el diario lo que pegabas en... Claro, era lo que se hacía en el diario, vos tenías un derecho de réplica, etcétera. No tenía la amplificación que tiene hoy. Entonces yo lo que sí, hace tiempo que venimos proponiendo es que el delito quede como está, lo que sí, que se regule en ese mismo delito un agravante de lo que yo digo en redes. Obviamente yo no puedo decir que es lo mismo una difamación que yo hago hoy en redes o en Twitter, que automáticamente aparte se viraliza y tiene un impacto enorme en esa persona o en lo que hace o en su familia, etcétera, con lo que se decía hace más de 100 años. Entonces ahí creo que está el tema y creo que eso obviamente tendría como un mensaje, bueno, bárbaro, no podemos hoy decir que es lo mismo difamar hoy que difamar hace 100 años. Y ahí está un poco lo que venimos a hablar. Acá todo lo que está en juego es lo que hoy se conoce como reputación online que nosotros tenemos, que es lo que arroja Google, y eso no solo abarca a las personas físicas como somos nosotros, sino también a muchas empresas.
que a veces se ven en campañas de difamación y cuesta y se trabaja mucho en eso para tratar de reconstruir, digamos, un prestigio, una reputación que ha sido a veces dañada en forma remediable y a veces es muy difícil, ¿no?, de volver para atrás. Ahora, eso por un lado, ¿no? Pero tenemos como la contraparte que es muchas veces gente que no se ha animado a hablar, lo ha hecho a través de una red social y ha tenido una derivación judicial donde se ha podido probar y en otros casos no tanto. Y que a veces queda la duda porque no se avanza a nivel judicial, porque ya la exposición mediática a través de las redes se optó por bueno, dejarlo por ahí y se termina archivando una causa judicial. Pero cuando se avanza, también es una herramienta que bueno, sirve, no sirve, ¿qué pasa? No, claro, indudablemente, a ver, el hecho de que hoy el uso, llamémosle, que hay una especie de uso universal de las redes, que por lo general todas las redes no nos cobran, o sea que hay un acceso universal, cualquiera que hoy quiera abrirse un Facebook, un Twitter, un Instagram lo puede hacer, entonces bueno, ahí no tenés una limitación. Después podés contratar algún paquete más caro o más barato, pero eso no cambia. Sí, mucha gente ha encontrado en esas redes una forma de exponer distintas realidades que en su mayoría son muy complejas, son muy delicadas y hay que también tener cuidado en eso, no solo sobre todo para la persona que está denunciando, porque eso obviamente después si logra tener digamos, un respaldo judicial, el tema como que no pasa nada. Ahora, si eso después no tiene un eco judicial, también esa persona se puede exponer a que la demanden civilmente, la demanden penalmente. O sea, yo creo que sobre todo después de la pandemia, no hemos encontrado un punto medio si alguna vez lo encontramos. El tema está ahí. Para muchas cosas, como decía Magdalena, eso sirve y obviamente no lo podemos negar que campañas que se han hecho a través de las redes han tenido impacto, pero también a veces el mal uso de eso también puede terminar mal. Entonces, el tema es dónde está el punto medio. Claro. También creo que interpela a la justicia en el sentido de que muchas personas, sobre todo quizá de generaciones más jóvenes, encuentran en redes sociales un mecanismo más amigable quizá o más fácil de hacer una denuncia y no someterse a lo que a veces equivocadamente y otras veces no, se considera la justicia que bueno, son tiempos largos, que revictimizan, que va a ser difícil, que hay un grado de dificultad mayor, ¿no? Y ahí también creo que hay que tomar una nota por parte de la justicia de que las redes llenan un vacío, digamos, que existía socialmente. Claro, es que las redes se han convertido, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en su canal de comunicación. O sea, ellos ya conviven con eso, ellos interactúan con las redes y obviamente denuncian con las redes. O sea, el punto es cómo nuestro aparato judicial, tradicional, burocrático, con todas sus ventajas y desventajas, trata de responder, creo yo, esa necesidad insatisfecha para que las denuncias se hagan donde se tengan que hacer. Ese es el tema, porque después, obviamente, una denuncia mal hecha, una denuncia que es falsa, una denuncia que no tiene fundamento, después también tiene consecuencias. O sea, el punto es, yo no digo de no hacerlo en las redes, digo que de saber las consecuencias. Y ahí está el tema también, obviamente, en el fondo de, bueno, cómo educamos a las nuevas generaciones en ese uso responsable de las redes para que sean conscientes de las consecuencias que puede tener. Claro, también genera un fenómeno nuevo, veo que es de agrupamiento. Por ejemplo, estoy pensando en varones carnaval, etcétera. Da fuerza a un grupo de personas para poner de manifiesto una realidad que obligadamente cambió. Es verdad que ahí pudo haber caído algún inocente, etcétera. Pero bueno, se desnaturaliza una práctica que capaz que no tiene eco en la justicia, pero por eso no dejó de estar mal, ¿no? No, claramente. Ahí el ejemplo que está claro es que todo ese grupo, en este caso que eran de mujeres que se sintieron violentadas, etcétera, no necesitaron, por ejemplo, los medios de comunicación para hacerlo público. Porque hoy las redes te permiten denunciar distintas situaciones de todo tipo, o sea, temas de violencia, temas ambientales, que ahora estamos con todo el tema de o sea, sin necesidad de pasar por los medios. O sea, el carácter tradicional del medio de comunicación, que era un intermediario, digamos, entre lo que pasa y el público en general, ese ejemplo que vos planteás demuestra que no se necesitó y que después los medios se terminaron haciendo eco de las redes, de lo que decían las redes. O sea, ahí te das cuenta que la potencia que tiene a veces nosotros no la
no la terminamos de valorar del todo. Y hay muchísimos ejemplos de todas las áreas, de violencia, de ambientales, de cultura en general, deportivas, bueno, el tema de la violencia en el deporte, que han tenido eco en redes y después los medios es que levantan eso que está pasando en los casos de amenaza de muerte, videos que han circulado que después tienen derivaciones. Exacto. Ahora, pensando desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la difamación, por ejemplo. ¿Cómo son los procesos? ¿Qué tiene que hacer una persona que se siente difamada? ¿Qué consecuencias puede tener la persona que hace una denuncia falsa a través de redes sociales o publica una información que no es real? A ver, los mecanismos tradicionales es obviamente presentar la denuncia donde corresponde, ya sea a nivel del Ministerio del Interior, a nivel de Fiscalía o directamente en el juzgado. O sea, hay distintos canales para presentar. Después obviamente va a actuar un fiscal competente en el tema y ahí se valora realmente si lo que se dijo de esa persona es o no real, es o no falso, y bueno, qué pruebas tenemos, porque acá el elemento que obviamente a veces inclina la balanza para un lado o para el otro es la valoración de la prueba que quien dijo ser difamado tiene para presentar. Hoy el tema de la prueba también ha cambiado mucho, porque antes obviamente la prueba era más tradicional. Hoy yo hago una captura de pantalla de una publicación en una red, la puedo testimoniar con un escribano y eso es mi prueba y con eso ya me alcanza. Porque a veces pasa que la gente publica, por ejemplo, un tuit y lo borra, pero eso que se borró ya hoy no tiene ningún impacto porque por lo general la captura se hizo y a veces, obviamente ahí lo que depende, la gravedad en la difamación. A ver, la difamación siempre es grave, pero no es lo mismo quizás que lo haya publicado a una persona que tiene 2 seguidores, a uno que tiene 10.000, uno que tiene 20.000, o a alguien que es una persona pública, que trabaja en los medios, o es un senador. O sea, todo eso son, entre comillas, agravantes y acá el gran tema que lo planteamos para el programa de hoy es cómo cuantificamos hoy ese daño reputacional, que creo que hoy es de algo que se está hablando poco en nuestro país, que obviamente lo que busca la reparación civil es reparar el daño. Ahora, ¿cuánto vale el daño reputacional? Tiene consecuencias civiles, no penales. Que no, la difamación, a ver, está bien, la difamación es un delito, si se prueba. Pero a su vez, la víctima de ese delito de difamación puede también, y en la mayoría de los casos ocurre, querer una reparación económica, una reparación en vía civil. Ahí ya el juzgado penal no es competente, obviamente va a ser competente los juzgados civiles. Lo que yo estoy planteando es lo que le cuesta todavía a la justicia uruguaya cuantificar ese daño reputacional. O sea, yo sé, por ejemplo, en un accidente de tráfico está cuantificado. Claro. ¿Me explico? Claro, en un tema ¿no? Va a la praxis médica también. Ahora, el daño reputacional, claro. ¿Cuánto vale? ¿Cómo cuantifico? ¿Cuánto vale tu reputación? ¿Cuánto vale la mía? ¿Cuánto vale claro. Es eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Trajiste un tema que la verdad que no lo había pensado demasiado, que es el daño que se le puede generar a la reputación de una empresa, por ejemplo. Sí. Y qué... 2 preguntas te quiero hacer al respecto. ¿Cuánto hay de orquestado en eso, de los troll bots contratados quizá por la competencia, se me ocurre pensar, para generar esas campañas de difamación? Y por otra parte, ¿qué habilidades de persecución de eso hay, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, ahí tenemos, obviamente se requiere todo un trabajo que se hace. Hoy cada vez son más fáciles de identificar esas campañas. Obviamente tenés que contar con herramientas tecnológicas, jurídicas, pero se hace. Antes era mucho más difícil. O sea, hoy se puede demostrar que hubo una campaña de desprestigio, por ejemplo, contra una empresa, contra algún producto. O sea, yo digo tal... ¿Te ha tocado defender, por ejemplo? Sí, claro. O sea, pero por ejemplo, hoy que estamos en una crisis sanitaria a nivel del agua, donde yo diga, por ejemplo, que tal empresa le está poniendo tal componente al agua, ya con eso ya genera en un segundo. O sea, a ver, lo que quiero que veamos acá es cómo en un segundo vos publicando algo, y eso se viraliza en ese concepto médico, digamos, el daño que le puede generar a la empresa. Entonces ahí la empresa está obligada primero a desmentirlo, a comunicarlo públicamente y después a entablar las acciones tanto legales como penales, como empresa, no como persona, para obviamente restablecer la situación. Porque obviamente a nivel empresarial o corporativo, que yo dañe el prestigio, por ejemplo, de un banco, de un prestador de salud, de una compañía de agua hoy, es muy difícil después que el público, que el consumidor, porque todos somos consumidores, retomen la confianza. O sea, que vos vas a tomar esa agua, que vos vuelvas a ir a ese banco, que vos te vuelvas a atender a esa mutualista. Fíjate las dimensiones que tiene todo eso, ¿no? Y Pablo, me hacés pensar, por ejemplo, en lo que pasó ayer con ese recurso de amparo presentado a OCE, ¿no? Por el tema de la calidad del agua.
¿podría ser un caso similar? Es decir, que si esto podría terminar, por ejemplo, en que se demande a este grupo de personas. Bueno, en principio, la acción de amparo, yo creo que es más bien un tema de información pública, que a veces se canaliza por amparo, porque el amparo lo que tiene es que es mucho más rápido, pero el amparo es un mecanismo sumamente excepcional, se podría haber hecho también por información pública, lo que tiene que ahí es que tarda más, porque se piden 20 días hábiles, si fue el amparo lo conseguís en 3-4 días. Yo creo que es un tema de información pública, no le veo mayor dificultad y obviamente se va a tener que dar esa información, y creo que el amparo lo que obligó fue hacer un peritaje, digamos, externo a lo que estaban informando los servicios técnicos de OSS. Creo que va por ahí, pero creo que, a ver, en estos temas, como pasó en la pandemia, cuando más información pública haya sobre la mesa, creo que arroja mayor tranquilidad para todos, por más que la información no sea la que queramos todos escuchar o queramos decir que las reservas dan para salir. O sea, yo creo que por más que sea dura, lo importante es que cuanto más información pública haya sobre la mesa, es mejor, siempre. Hoy ¿no? quedó colgada la pregunta que le había complementado con la de Lore, pero creo que amerita también por lo menos unos segundos. Respecto al acceso que se puede tener a esos usuarios que hacen las difamaciones, por ejemplo, a través de redes sociales. ¿Es complicado llegar? Sobre todo por las políticas de privacidad que muchas veces tienen las empresas. A nivel de la difamación, capaz que si una amenaza, abuso, pornografía infantil, eso siempre es más ágil, o por lo menos se habilita. Pero después Twitter, por ejemplo, es muy cerrado. Bueno, ahí tenemos dos vías. O sea, si quien te difamó lo hizo en una red social con nombre y apellido, ahí es plenamente identificable y vos lo denunciás con nombre y apellido. En caso de que sea una cuenta anónima, un bot o lo que sea, ahí se presenta denuncia en delitos informáticos y bueno, es tarea de delitos informáticos identificar, que hoy cuenta con las herramientas, sobre todo si fue en territorio nacional, quién está detrás de esa cuenta, y por lo general los han encontrado o los están encontrando. O sea, acá es todo. Acá la clave en estos temas para identificar esos usuarios no identificados es tener la tecnología de punta que te permita llegar, porque desde el celular hay muchas cosas que te pueden identificar de dónde se publicó eso a través, sobre todo de los celulares y toda la información que tenemos, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias por esta interesantísima columna legal, hablando un poco de esos límites, ¿no? Entre la condena social y la condena judicial, así que te esperamos próximamente. Nos acompañó el abogado Pablo Schiavi.